Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada llegamos hasta el versículo 30 y hoy comenzamos del 31 y primeramente Dios lo acabamos. Entonces vamos a darle lectura desde el versículo 31. Dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues realmente este capítulo termina de una manera especial, muy, muy especial. Realmente todo el capítulo 8 fue un capítulo consolador porque todavía hasta en el capítulo 7 seguíamos hablando de nuestra debilidad, de nuestra condición ante el pecado. Pero a partir del versículo 8 ya comenzamos una nueva etapa, ¿no? Y así es, ¿no? La vida de un cristiano es una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Y así es la diferencia entre capítulo 7 y capítulo 8, así debe ser la diferencia entre la vida de una persona que antes no era cristiana y que ahora es un hijo de Dios. Y bueno, vamos a comenzar a estudiar el versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí hay una palabra que, aunque es muy común, resalta para ver qué se refiere. ¿A qué se refiere con que Dios es por nosotros? Y resalto la palabra por. Y esta viene del griego huper, que de hecho la hemos estado estudiando en muchas otras palabras que inician con por o que tienen esta parte. Bueno, esta quiere decir sobre o es decir, con el generalmente de lugar, encima, más allá o a través, o causal, por causa de, en lugar de, respecto a, con el acusativo superior a más que. Y el diccionario Teyer dice en nombre de, por el bien de, encima, más allá, más que o sobre. Fíjate, si ponemos este significado, Dios es por nosotros, o sea, Dios está encima de nosotros, Dios está más allá de nosotros, pero también Dios está por nuestra causa, en nombre de nosotros y por el bien de nosotros. Dios es por nosotros. Claro que sabemos que todo fue creado para su gloria y para que su nombre sea exaltado. Pero este por es, Dios está a favor tuyo. Dios está a favor de la causa tuya. Bueno, que no estoy refiriéndome a tu causa individual, sino a la causa que el Espíritu Santo ya está haciendo en ti, porque no hay que sacar de contexto todo lo que ya llevamos. En ti ya mora el Espíritu Santo. Tú ya no vives en la carne, sino andas en las cosas del Espíritu. Tus pensamientos se concentran en las cosas del Espíritu. Entonces a esa causa es por la que está Dios. Dios es por nosotros. Y dice entonces, ¿quién contra nosotros? Y también vamos a resaltar la palabra contra. Bueno, contra es del griego katá, que quiere decir abajo, en lugar o en tiempo. En variadas relaciones, de acuerdo al caso, generalmente es acusativo con el cual va unido. En el diccionario Mons dice que es contrario, opuesto, abajo o a lo largo de. Entonces, fíjense, a mí me llamó la atención que el griego huper, que significa por, Dios es por nosotros, quiere decir sobre o encima. Y contra quiere decir abajo. Entonces, lo que tenemos a favor nuestro, que es a Dios, está por encima de todo, por encima de nosotros mismos. Y lo que tenemos en contra de nosotros está por abajo de Dios.
Entonces, tenemos una causa, la causa del Espíritu Santo, que es la que ahora ya mora en nosotros, el ser semejantes a su Hijo. Ahora en esta causa tenemos por encima a Dios, el que vigila que efectivamente así se haga en nuestra vida, ser como Cristo, vivir una vida espiritual. Y los que se oponen a esto están por debajo del poder y de la fuerza de Dios. Así que por eso dice Pablo, si Dios es por nosotros, si Dios está encima de nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar incluso debajo de nosotros para poder hacer algo que impida que la obra de Dios se cumpla en nosotros? Vamos a verlo en las diferentes versiones. La Biblia Las Américas dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aquí le aumenta el está, ¿no? La Dios habla hoy, dice, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Y la traducción viviente dice, ¿qué diremos? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Pero fíjate, esta pregunta aquí nos hace más fácil el unir el versículo anterior. Fíjate, dice, ¿qué podremos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Cuáles cosas? Pues las que leímos en el versículo 28 al 30, fíjate, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó, que ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces esto dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Tan fácil. Dios ya vio tu futuro en el pasado. Eso es una cosa maravillosa. ¿Y qué podremos decir esto? Si Dios ya te vio glorificada, estas son cosas maravillosas. Entonces, Dios está a tu favor. Dios te va a llevar hasta esa glorificación. Entonces, ¿quién puede ponerse en tu contra? Dice la Nueva Traducción Viviente. Dios está a favor de nosotros. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Y dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Es el evento cuando Eliseo está con su criado Giesi. Y Giesi teme, ¿verdad? Porque hay un ejército que viene contra él, contra Eliseo. Eliseo está tranquilo. ¿Por qué? Porque pues tiene una visión o una perspectiva espiritual mucho más grande que la que tiene Giesi. Y cuando él dice, ay, son muchos los que vienen, el profeta Eliseo le pide al Señor que abra los ojos de Giesi. Dice el versículo 16, y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y ciertamente el Señor envía a sus ángeles a favor nuestro. Pero bueno, Él tiene todo el poder. Con una sola palabra suya, como dijo aquel soldado, bastará. Como dijo el centurión, bastará. Con una palabra tuya basta. Una orden tuya y se hacen las cosas. Salmo 56:9 dice, entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está a favor mío. Entonces, Pablo nuevamente utiliza una cita del Antiguo Testamento que viene ahí en el Salmo 56:9. Y esto es lo que dice, también dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, si Dios es por nosotros, si Dios me dice no temas, no desmayes, no te desalientes porque yo estoy contigo, entonces ¿por qué desalentarnos? Debemos de entender todo esto. Mayor es el que está en nosotros. También debemos de entender que en el día en que tú te propongas invocar al Señor en tu angustia, el Señor responderá. También Él es nuestra justicia, Él nos sostiene, y eso es una promesa, una promesa fuerte, una promesa maravillosa. Por eso, ¿qué diremos a estas cosas maravillosas? Pues muchas cosas tan hermosas que ya el Señor ya nos dijo, y nos va a sustentar Pablo inmediatamente en el versículo 32. ¿Por qué debemos de estar seguros?
en Cristo. Y estos versículos nos confirman, ya venimos hablando de una seguridad en Cristo, pero no de plano en los versículos 31 al 39 lo remata, es la cereza en el pastel, está preciosa esta promesa, estamos 100% seguras en Cristo. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, Dios es por nosotros, nada puede contra nosotros, y un ejemplo o algo que sustenta esta promesa es que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Y qué es escatimar? Escatimar significa ser cauteloso, es decir, abstenerse o tratar con lenidad. ¿Y qué es lenidad? Blandura en exigir el cumplimiento de los derechos o castigar la falta. Dice, Dios no escatimó, Dios no fue blando ni con su propio Hijo, porque acuérdate que nuestra culpa, nuestros pecados, la copa de ira la bebió Cristo en la cruz. No fue poca, fue toda la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Así era el plan, así lo quiso el Padre, así lo quiso el Hijo y así lo quiso el Espíritu Santo. Porque muchos dicen ahí, no, pues es que qué malo que haya entregado a su Hijo. No están entendiendo que es Dios en su plan perfecto. Entonces dice que el Padre no fue cauteloso. Al tratarse de su Hijo, no trató con blandura, sino que exigió de todas maneras el cumplimiento de la ley. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no la he venido a abolir, la he venido a cumplir. Entonces, todo el castigo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Si permitió el Dios Padre que todo el castigo cayera sobre su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Si ya comenzó todo el plan, ¿cómo lo va a dejar a medias? Dice el versículo 32 también dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Y vamos a profundizar en entregar, entregó. Viene del griego paradidomi, ya la vimos, que significa rendirse, es decir, ceder, confiar, transmitir. La Reina Valera dice que es dar, encarcelar, encomendar, enseñar, exponer o poner preso. Esto fue lo que hizo nuestro Dios Padre con su Hijo. No escatimó, no fue blando. El Señor Jesucristo cargó con todo el castigo por culpa de nuestro pecado. Aclaro nuevamente, Jesús lo quiso también. Él lo hizo por amor. Él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Ni su propio Padre, Él la entregó. No es que vino nuestro Señor Jesús forzado, no. Jesucristo entregó por amor. Y claro que entonces el Padre también entregó a su propio Hijo. Y dice que lo entregó, es decir, lo cedió, lo confió, lo transmitió, lo expuso para nosotros, por causa de nosotros. ¿A qué lo entregó? A la muerte en la cruz. Y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a dará. Viene del griego charizomai, que quiere decir conceder como favor, es decir, gratuitamente, en bondad o perdón o rescate. Si ya nos entregó a su Hijo, ya nos lo dio, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Es decir, ¿cómo no nos dará también su misericordia todos los días, su favor, su bondad, su perdón todos los días, siempre, siempre, hasta el fin del mundo, para sus hijos, obviamente, ¿no? Para los que Él ya vio en el futuro y los está viendo, los predestina en el pasado. Dice la Biblia en las Américas, el que no eximió, aquí lo dice de diferente manera, dice ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él, o sea, con Cristo? No va a conceder las cosas a las personas que no tienen a su Hijo. Somos partícipes, o sea, Dios está por nosotros, Dios está por los que son hijos de Dios, Dios no está por los que no. Pero acuérdate que habló de cosas futuras, es decir, a las personas glorificadas. Por eso es que extrañamente, aún antes de conocer a Cristo, a ti te pasaban cosas así como que, caray, pude haber muerto, pero no morí. Me pudo haber pasado esto, pero no me pasó, porque Dios ya había visto el futuro. Entonces Él cuida de ti, e incluso antes de que tú seas hija de Dios. Aún antes de esto, el Señor te mira. El Señor
te perdona, el Señor te guarda, libra tu vida. Por eso hay muchos que intentan suicidarse y no lo logran, pero hay muchos que intentan suicidarse y sí lo logran. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el futuro. Él sabe quién estará glorificado. Nadie se quedará sin llegar de los que Él ya glorificó. Dios habla hoy, dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Por eso les digo, es bien importante esto de junto con su Hijo, no a solas Él, porque mucha gente viene aquí a la iglesia buscando una respuesta rápida. Ay, que me saque de mis problemas, que me dé dinero, que me cure esta enfermedad, pero no quieren a Jesucristo. Solamente quieren lo demás y no es así. Dios no nos niega nada a los que tenemos a su Hijo, juntamente con su Hijo. O sea, lo más importante que Dios entregó por la humanidad es a Jesucristo. A Dios no le importan las demás cosas, pero aún así en su misericordia nos las da, porque sabe, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, sabe el Padre que tenemos necesidad de todas esas cosas. Pero sobre todo aquí, hermanas, y nos lo va a sustentar en los demás versículos, no está hablando de cosas físicas o materiales, está hablando de cosas espirituales. Todo lo demás no nos lo va a negar, porque Él ya nos glorificó. Ahorita vamos a ver todo lo que Jesús no nos negará. Palabra de Dios para todos dice, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo, para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso empieza a sustentar. Les estoy diciendo, son cosas espirituales. Ok, ya no te sientas culpable. Siente la libertad en Cristo siempre y cuando tengas al Hijo. Vamos a la palabra acusará. Acusará. Pedir como deuda o demanda, es decir, traer a cuentas, acusar o incriminar. El diccionario Teller dice presentarse como acusador contra o presentar cargos contra. Entonces, ¿quién se presentará delante de Dios y levantará cargos contra nosotros? Bueno, sí, el diablo lo intenta, pero no puede. Ya sabemos, como estudiamos en Apocalipsis, que el diablo mismo será sentenciado a muerte eterna y ya no estará el acusador de nuestras almas. Y si él, que es pues un ser muy poderoso, de los malos, el más poderoso, pero no más que Dios. Si Él no va a tener la autoridad para acusarnos, si Dios no va a tomar en cuenta los cargos que Él presenta contra nosotros, ¿quién puede acusarnos? Nadie. ¿Quién puede acusarnos? Dios es el que justifica. Ya sabemos que justificar es declarar inocente. Dios es el que declara inocente. Y si a ti Dios te ha declarado inocente, no puede ni el mismo diablo declararte culpable. Eso es lo hermoso del perdón de Dios. Por eso un hijo de Dios vive nueva vida, vive en libertad, vive en gracia, vive en gratitud también. O sea, estoy agradecida con Dios porque Él me ha declarado inocente cuando sí era culpable, sí merecía la muerte, pero el Padre me ha declarado inocente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Nueva Biblia Vida, si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. La traducción viviente dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Y la traducción lenguaje actual dice, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido, si Dios mismo los ha declarado inocentes? Vamos al versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ya no te puede acusar el mismo diablo, aunque presente cargos, el Señor te ha declarado inocente. ¿Y por qué? Ya no hay condenación. Así empezamos en el versículo 1 del capítulo 8. Así empezamos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Entonces, el 34 sigue hablando del mismo tema, por eso la importancia de no salirnos de contexto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, vamos a estudiar condenará. ¿Cómo que me condenará? Nadie me puede condenar. Viene del griego katakrino, que quiere decir juzgar contra, o es decir, sentencia. La Reina Valera lo traduce como reducir, acusar, condenar o declarar. Y el diccionario Teyer lo traduce como dictar sentencia contra o juzgar digno de castigo. ¿Quién me juzgará digna de castigo? No, nadie me puede juzgar porque Cristo Jesús murió. Esto es importante, o sea, la gente lo lee y dice, bueno, no tiene ninguna relación, se acusa a uno y el otro muere. Pues sí tiene todo que ver, porque si Cristo murió fue para declararme inocente, tomó mi lugar, como aquella ocasión en la que nuestro Señor pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y ahí va, ¿no? Y muy obediente al monte, y cuando está a punto de sacrificarlo, se oye una voz, ¿no? Era Jesús mismo, porque era el ángel de Jehová, que le dice, no, detente, Abraham, no lo hagas. Ya he visto que amas, ¿no? Que temes a Dios. Y de repente, bueno, no de repente, sino todo estaba planeado por Dios. Abraham mira y hay un carnero trabado por sus cuernos. Entonces, este carnero viene a sustituir a Isaac. Entonces, el que realmente muere es el carnero y no Isaac. Y aquí, por eso es tan importante. Ese día era pues un día profético que estaba hablando de lo que nuestro Señor Jesús iba a hacer. ¿Quién debía morir por los pecados? Pues los que pecaron, nosotros. ¿Quién declarará culpable? ¿Quién declarará digno de castigo? A los que Dios ya declaró inocentes. Y nadie puede, porque el pago ya fue hecho, porque Cristo Jesús ya murió en lugar nuestro. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo Jesús fue el que murió. Y dice, y más aún el que resucitó, bueno, murió pero no se quedó ahí muerto, sino que resucitó, venció a la misma muerte. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros, porque bueno, ¿qué hubiese pasado si Cristo muere por nuestros pecados y ahí queda muerto? No hay ninguna victoria, de hecho, ni siquiera estaríamos hablando de él ahorita. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Muchos han venido diciendo ser gran cosa y mueren. Y nuestro Señor Jesús venció a la muerte. Y esto es súper importante porque no solo nos perdona de nuestros pecados, sino también nos hace vencedores, como lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Y dice, y ahora no solamente resucitó, sino que ahora está junto a Dios, está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí a la diestra de Dios? Bueno, primeramente, el hablar a la diestra de Dios está hablando de su poder, de que de Jesucristo es el poder de Dios, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Y dice, y el que también intercede por nosotros. Ya dijimos que interceder es hablar a favor, hacer oración, pero a favor de alguien más. No, la intercesión no es orar por ti misma, sino interceder es orar a favor de alguien más. Y eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo está a la diestra del Padre orando por nosotros, por su pueblo, por sus hijos, intercediendo delante del Padre, diciendo, ayúdalos, Señor, ayúdalos a llegar. Yo sé que el Señor ya nos glorificó y esta es la obra de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que están haciendo la obra perfecta en nosotros para que lleguemos a ese día de glorificación. Vamos a las diferentes versiones. La palabra hispanoamericana dice, ¿quién se atreverá a condenar? Cristo Jesús es quien murió, mas aún resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por nosotros. La traducción lenguaje actual dice, ¿puede alguien castigarlos? O sea, a nosotros, que ya Dios ya nos declaró inocentes. De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él, o sea Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, o sea Jesucristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Imagínate, alguien que vive perpetuamente, o sea, para siempre. Él no se cansa. Tal vez nosotros digamos, voy a orar por ti, y a veces hasta lo olvidamos. O bueno, a veces sí oramos por esa persona, pero no lo oramos perpetuamente,
Oramos por un tiempo, por unos días o tal vez hasta solo por una ocasión, pero Cristo ora perpetuamente hasta que se vea cumplida la obra, sus promesas en nuestra vida. Vamos a leer Isaías 54, otra referencia. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Fíjate, esto lo está diciendo el Señor Dios a su pueblo Israel. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. En juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y obviamente estamos incluidos en esta promesa, porque dice, esta es la herencia. ¿Y qué es una herencia? Pues una promesa, algo que te dan, algo que es tuyo. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y si somos siervas de Dios, estamos en esta promesa. Nadie tendrá una arma más poderosa para destruirnos. Nadie puede destruirnos. El diablo no puede destruirnos. Nos pondrá ocasión para caer, pero jamás podrá destruirnos. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Bueno, aquí sí vamos a ver muchas palabras. Fíjense, separará. Primero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí me llama la atención porque, fíjense lo que dice. El diccionario Teller dice dividir, apartarse, dejar a un marido o a una esposa, el divorcio. El diccionario Strong dice poner espacio entre, es decir, partir, irse, alejarse, separarse. Bueno, ¿quién nos separará? ¿Quién? Bueno, nuestro Dios es un Dios que odia, aborrece el divorcio. Él nos ha escogido, dice la palabra de Dios, para que seamos su esposa. Apocalipsis habla de ese momento. El espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia de Cristo, ya lo sabemos. Pero nuestro Dios no toma a alguien por esposa para luego divorciarse. Esto sería los que dicen que la salvación se pierde. O sea, en un momento fuiste esposa y en otro momento nuestro Dios se divorció de ti. ¿Sabes que nuestro Dios es infinitamente sabio? Sabemos que la presencia de Dios es incomprensible. Entonces, bueno, Dios sabe si tú realmente eres esposa o no. Jamás nos podemos imaginar que nuestro Dios tomaría por esposa a alguien de la cual después se separaría. O sea, no la haría parte de su iglesia. A cualquier ser humano no lo va a integrar a su cuerpo si después va a tener que separarlo, después va a tener que poner espacio. Entonces, hay gente que siente ser de Cristo, pero no lo es, porque el Señor no falla su promesa, sino Él sería un mentiroso. ¿Prometió estar con alguien y al final se divorcia? Claro que no. El Señor no se separa de los suyos. Por eso el Señor conoce el futuro. Por eso dijo a los que antes conoció, predestina, llama, justifica y al final glorifica. No hay forma de ponerle freno a este proceso. Una vez que Él ha reconocido, que vimos que eso es en la palabra presciencia, reconocer, una vez que Él ha reconocido a uno de sus hijos, Él lo lleva en este proceso de la glorificación hasta el final. Él jamás se divorciará. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién hará que Cristo se divorcie de nosotros? Nadie. Dice adelante, se pregunta si alguna cosa, a lo mejor no una persona, pero alguna cosa. De hecho, va a poner todo lo que podamos imaginar poderoso que nos pueda separar de Cristo, que pueda hacer que Él diga, ay, ya me hartaste, ya me voy a divorciar de ti. Fíjate, tribulación. ¿Qué es tribulación? Viene del griego liptis, empieza con th, liptis, que quiere decir presionar, amontonar, oprimir, angosto, angustia, dice la Reina Valera, estrechez, aflicción, persecución. Vamos a poner atención en esta persecución. Dice que la pone la presiona y una forma de presionar a la iglesia es por medio de la persecución. En muchos lugares que sabemos están sufriendo esta persecución, asesinan cristianos,
los matan por su fe, pero ni aun esto los puede separar. Dios va a sustentar la fe de aquellos. Sabemos el ejemplo de los apóstoles, la mayoría murieron perseguidos, todos. El único que no murió, pero sí fue perseguido y bastante oprimido fue el apóstol Juan, que sabemos que intentaron matarlo, pero no pudieron, y luego ya terminó en la isla de Patmos, y luego regresó aparentemente a pastorear la iglesia y murió de viejito. Pero de que sufrió mucha persecución, claro que sí vivió en los tiempos del emperador Nerón, que fue de los más horribles, de los que ponía a cristianos como antorchas humanas, los empalaba, hacía destrozos y desfiguros con la vida de los cristianos. Obvio, para cualquier cristiano de aquella época esto es persecución, aunque no le haya tocado estar ni en el Coliseo romano, ni en las antorchas, ni haber sido empalado. No importa, estaban viendo esto y tenían miedo, pero aún así los verdaderos hijos no pudieron separarse. Cristo no se divorció de ellos, Cristo los sustentó. Él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nada podía hacer que se divorciaran, ni siquiera esa persecución. Luego dice, o angustia, que parece muy similar a la anterior, pero bueno, vamos a ver qué es angustia. Angustia viene del griego estenojoria, que quiere decir estrechez de espacio, es decir, figuradamente calamidad, calamidades en tu vida. Esta palabra deriva de dos raíces de estenos, que quiere decir estrecho, como la enfermedad de estenosis, que quiere decir angosto, de obstáculos que están cerca, y la palabra jora, que sería la segunda, que es cuarto, salón, es decir, espacio, territorio, heredad, campo, país, provincia, región, territorio, tierra. Es decir, están pasando calamidades ahí en tu espacio. Por eso le digo que es muy similar. Tribulación, algo que hace que te sientas perseguido o afligido, oprimido por los demás, o la angustia, estás con muchos obstáculos, sientes que no hay libertad, que en el lugar donde vives no hay libertad, o que están pasándote tragedia tras tragedia tras tragedia en tu vida. No, ni eso puede hacer que nuestro Señor Jesús se divorcie de nosotros. Persecución también aquí. Ok, ya vimos tribulación. Ahora persecución. Persecución, ya sabemos, deriva del griego dioko, que quiere decir padecer persecución o practicar hostilidad o seguir. Bueno, no se refiere a que le digan a alguien aleluyo, sino se refiere a que realmente hay gente, hay cristianos que no pueden hacer uso de sus derechos humanos, por ejemplo. No pueden tener acceso al trabajo, tener acceso a la comida, tener acceso a la salud, simplemente porque son cristianos. Obviamente sé que esto también le ocurre a gente no cristiana, pero recuerda que Dios no se casó con ellos. Dios se casó con su esposa, con su pueblo, con su iglesia. Y a ellos son los que dicen, de ellos nadie me puede separar, porque sí hay mucha gente padeciendo calamidades, mucha gente padeciendo hostilidad, pero no por causa del evangelio, y es diferente. Ellos están separados de Cristo, pero nosotros que somos su iglesia, a pesar de que vivamos todo eso, ni eso nos puede separar de Cristo. Luego dice, o hambre, simplemente escasez de alimento, del griego limos, que quiere decir también en el diccionario Teyer, escasez de cosecha o hambruna. Es decir, están siendo perseguidos, están siendo limitados sus alimentos, o tal vez no por la persecución, tal vez por falta de trabajo, tal vez porque hay una crisis económica a nivel nacional. No importa, ni siquiera eso puede hacer que Cristo se decepcione de ti y se divorcie de ti. La desnudez, ¿qué es la desnudez? Viene del griego gumnotes, que quiere decir desnudo. Desnudo de una manera absoluta o de una manera relativa, también significa despojar. El diccionario Mons dice insuficientemente vestido. Entonces fíjate, despojar. Te despojan de tus cosas, hasta de tu ropa. Vas por la calle y te roban los zapatos, la ropa, el celular, no sé, cualquier cosa te roban. Y esto puede hacer que tú flaquees en tu fe y te separes. Si tú estás predestinada, no. Si Dios ya te vio en el futuro, ni esto puede hacer que tú te separes de Dios. Y termina con, peligro.
Y peligro no se las puse porque peligro no encontré ningún otro significado más que peligro. Entonces, bueno, estás en peligro de cualquier cosa, de alguna enfermedad tal vez te dijeron, ya vas a morir en tantos días, o tal vez en cualquier momento te da un infarto, o sea, estás en peligro, no sé, pero en peligro de muerte porque cuando sale uno al trabajo, pues hay tantos peligros en la calle. Tal vez tenemos que cruzar una avenida que es peligrosa, no sé, pero ni eso puede hacer que nos separemos del amor. Pero recordemos que todo esto hay que ubicarlo en contexto con la época con la que Pablo estaba hablando con los romanos, la época en la que los emperadores perseguían al pueblo cristiano y también a otros, pero bueno, aquí en especial al pueblo cristiano. Espada. Aquí viene del griego mahaira, que quiere decir cuchillo, es decir, puñal, figuradamente guerra, castigo judicial. Entonces, espada también nos está hablando de que haya conflictos bélicos en tu lugar, en tu país. Mucha gente lo está viviendo. Por ejemplo, tenemos este país de Ucrania, Rusia y Ucrania, que están en guerra. Y bueno, el presidente ruso le declaró la guerra al presidente ucraniano, pero se ven involucrados todo el pueblo ruso y todo el pueblo ucraniano. Y no es que todos los rusos estén contra todos los ucranianos, de hecho hay rusos que se oponen a la guerra y ucranianos que se oponen a la guerra, pero bueno, al final de cuentas no es su decisión y se encuentran en medio de un conflicto. Y ahí, en medio de ese conflicto, hay muchos cristianos que mueren por las bombas, por los ataques. Pues ni eso puede separarnos. Dice la Nueva Biblia Vida, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte, también esto, la guerra, y no solamente guerra a nivel nacional o incluso hasta en un pequeño pueblo, no, sino que muchos cristianos hoy sufren de amenazas de muerte. ¿Por qué? Deja de creer en Cristo, deja de predicar, o si no te mato. Y son amenazas de muerte. Pues ni eso. Dios nos dará el suficiente valor para atravesar por todo eso y continuar en esa íntima relación con Jesucristo. Dice la traducción viviente, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria? ¿O en peligro o bajo amenaza de muerte? Lo puso mucho más explicado la Nueva Traducción Viviente. La palabra hispanoamericana dice, ¿quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Bueno, dice el versículo 36, da la respuesta, como está escrito. Y nuevamente Pablo hace una referencia del Antiguo Testamento. Algo que dijo David, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Vamos a ver una palabra, contados, somos contados como ovejas de matadero. Contados ya la sabemos, esta palabra es logizomai, que acuérdense que significa hacer inventario, es decir, estimar. Somos contados como el malvado haciendo su inventario y nos lleva como ovejas al matadero, pero aún así no importa. Porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Somos sacrificados por Cristo, incluso hasta lo hacemos voluntariamente. ¿Se acuerdan de Pablo en aquella escena donde llega el profeta, se me fue su nombre, el que le dice, el que es dueño de este cinto, así lo van a amarrar, así te van a atar? ¿Y qué dijo Pablo? Sí, yo lo sé, pero aún estoy dispuesto a eso y a más por Cristo. Entonces somos contados, nos sacan inventario. ¿Cuántos se van a ir al matadero? Pues los hijos de Dios. No importa que seamos ahí en ese inventario, estemos contados nosotros, que vamos a ir como ovejas al matadero. Lo hacemos hasta voluntariamente, nos ofrecemos como sacrificio. Cristo nos dará el valor cuando esto suceda. Dice la Biblia a las Américas, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. La Dios habla hoy dice,
Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte y nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Y la Nueva Biblia Vida dice, las Escrituras dicen, por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo y nos tratan como ovejas de matadero. Esto lo sacó Pablo del Salmo 44:22, dice, por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vamos a ver, por ejemplo, más que vencedores, pero dice antes, o sea, antes de que esto logre que Cristo se divorcie de nosotros o que Cristo deje de amarnos, antes que esto, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vamos a ver qué significa más que vencedores. Otra vez, más que vencedores viene del griego hupernikao, y otra vez tenemos dos palabras, huper, ¿se acuerdan que huper era por, cuando estaba Dios es por nosotros? La palabra huper es encima, por lo menos nos acordamos de eso, ¿no? Que está por encima. Y la palabra nikao, que es subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Entonces, juntas dirían, estamos por encima de cualquier victoria, estamos más allá de cualquier victoria, alcanzamos la victoria. Es expulsar a alguien más allá, es decir, ganar una victoria decisiva. El diccionario Mons lo traduce como conquistar a fondo, ir más allá de la conquista. O sea, somos más que vencedores, no somos simples vencedores, aunque sería bueno, o sea, ya con decir vencedores ya está bueno, pero nosotros somos más que vencedores, somos unos conquistadores a fondo, vamos más allá de la conquista. Dice la Nueva Biblia Vida, a pesar de todo, o sea, a pesar de la lista que dijimos, tribulación, angustia, desnudez, espada, peligro de muerte, antes en todo esto, a pesar de todo esto, nuestra victoria es absoluta, gracias a que Cristo nos amó. Biblia, la palabra hispanoamericana, pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Y la traducción lenguaje actual, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Vámonos al versículo 38, ya casi terminamos, pero tenemos varias palabras por ver. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ahí se queda, en el 39 lo termina. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Dice, estoy seguro. Pablo estaba seguro. No decía algo al aire, no hacía una afirmación al aire, sino conforme a toda esa revelación. Recuerden que Dios escogió a Pablo para darle una revelación tanto que se lo llevó al tercer cielo, para que viera cosas que después, pues le dijo el Señor, no las digas, esas se las dije a ti, no quiero que se las cuentes a nadie. Y dijo, bueno, ok, me quedo callado y solamente nos reveló esto. Bueno, digo, sin decir el solamente, porque lo que nos reveló es bastante grande y profundo. No me imagino todo lo demás que vio, que algo que Dios preparó para Pablo, ¿verdad? Para animar y para utilizarlo como el apóstol a los gentiles. Híjoles, cosas tan hermosas y maravillosas. Se lo llevó, como a Juan también se lo llevó a ver cosas maravillosas. Y bueno, por eso tanto Juan como Pablo hablaban con esta seguridad. El Evangelio de Juan es una cosa preciosa, preciosa. Habla de cuánto nos ama Dios, pero también habla de Jesús es Dios, con una firmeza que yo creo que los otros evangelios lo hacen, sí, pero no con esa constancia, con esa insistencia. Jesús es Dios, porque bueno, Juan fue llevado también a ver cosas celestiales, Pablo también. Entonces, con esa seguridad ellos dicen, estoy seguro, ya lo vi, es más, ¿no? Ya vi que nada nos puede separar. Dice, ya vi que Jesús no se divorcia de nadie, ya lo vi. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, bueno, aquí habla de una muerte física, o sea, cuando llegue nuestro fin, aquí en la tierra, ni la propia vida, o sea, ni lo que hagas en vida, ni ángeles, habla de, obviamente de ángeles caídos, pero también pudiese hablar de ángeles no caídos, o sea, no hay nada. Los ángeles son poderosos, pero no tanto como para hacer que Cristo nos deje.
ni principados. Y vamos a ver principados, ¿qué significa? Del griego arjé, que quiere decir jefe, en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango. Bueno, dentro de los propios ángeles hay rangos. Y dirías, bueno, los ángeles no pueden, pero los que están por encima de ellos, pues ni principados. La Reina Valera traduce principado como dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, algo que es primero. Fíjate, habla en sentido celestial, bueno, no. Habla en sentido espiritual, se refiere a seres espirituales, pero también digo, obvio no es el punto aquí, pero también podemos aplicarlo para ni gobernantes, o sea, ni quien te toque de presidente o presidenta ahora que tenemos, si se propusiera la presidenta apartarnos de Cristo, no puede. Incluso con todas las leyes que están aprobando, estas te pueden intentar apartar de Cristo, que ya aprobaron el aborto, que ya aprobaron el matrimonio entre el mismo sexo, no sé, un montón de cosas, que ya la vida de un animal vale más que la vida de un ser humano. Sí, el gobierno podrá hacer lo que quiera, pero yo sigo pegada a Cristo. Dice, ni potestades. ¿Qué es potestades? Viene del griego dunamis, ya lo vimos esto en Apocalipsis, pero bueno, lo recalcamos aquí, de donde viene la palabra dinamita, y la dinamita se considera poderosa, explosiva, destructora, devastadora, entonces no hay poder alguno. Esto se traduce como una fuerza literal o figurada, específicamente un poder milagroso, fíjate. No hay milagro engañoso, aquí sería no los milagros que hace Jesús, sino un milagro engañoso, ni los milagros engañosos nos pueden separar. Recuerda que Satanás hace milagros, Por eso mucha gente sustenta, ay, Dios está conmigo, si no, no me hubiera pasado este milagro. Bueno, también la Virgen de Guadalupe hace ciertos milagros. Bueno, sabemos que no es el ídolo en sí, es el demonio, pero hace milagros también y tiene mucha gente engañada. ¿Para qué hace esos milagros, esas señales poderosas y engañosas? Pues para que mucha gente siga creyendo en eso y no venga a Cristo. Entonces, ni esas señales milagrosas, aunque las veamos, sí. Luego cuando me dicen, es que pasó esto, ¿no me crees? No, sí te creo. Es que pueden pasar estas cosas. Pues claro que pueden pasar, yo lo sé, porque sé que existe el diablo y sé que él tiene poder de hacer muchas cosas, pero eso no me va a hacer que yo deje de creer en Jesucristo. Yo sé que él tiene milagros. Dicen, es que le pedía a San Judas Tadeo, le pedía, no sé, a la Virgen del Fátima, no sé, muchas cosas. Sí, yo lo sé. Y sé que puede ser. Yo sé que el ídolo nada es, solo es un cacho de yeso, un cacho de papel, un cacho de madera. Ellos no son nada. Pero el diablo sí. Los demonios tienen poder y sé que pueden hacer señales con tal de que la gente siga engañada. Yo lo sé, pero ni eso me puede separar de Cristo. Aquí no dice que nada de eso, ni los milagros nos pueden separar de la Virgen. No dice eso. Aquí dice, ni los milagros estos engañosos nos pueden separar de Cristo. O sea que lo que Dios quiere es que estemos unidos a Cristo, no a un ídolo. Y luego dice, ni lo presente. Bueno, vamos a ver. Presente dice del griego enistemi, que quiere decir colocar cerca, es decir, lo que tenemos cerca, lo que se aproxima, cosas que se han puesto en pie ya adelante, lo que estamos viviendo ya ahorita, lo que está hoy, en el hoy. ¿Qué está pasando hoy en tu vida que tiene la intención de separarte de Cristo? Tal vez problemas, tal vez un diagnóstico terrible, tal vez corrieron del trabajo, tal vez problemas con el esposo, problemas con los hijos. Ni lo que está presente, ni lo que se aproxima, ni lo que está cerca. Bueno, no sería lo que se aproxima, más bien lo que ya se acercó, lo que ya se colocó cerca, porque lo que se aproxima sería lo siguiente, lo porvenir. Ni lo presente, ni lo porvenir. Porvenir viene del griego melo, que quiere decir intentar, es decir, estar a punto de ser, hacer o sufrir algo. Específicamente hechos, en el sentido un propósito, un deber, una necesidad, una probabilidad, lo venidero, ni lo porvenir, es decir, lo que se aproxima. Ok, ya me dieron un mal diagnóstico y me dijeron que me quedan 6 meses de vida. Ok, ni lo porvenir. No me puede separar de Cristo ni el mal diagnóstico, ni el momento en el que se acerque mi muerte.
O tal vez dijeron, se te acaba el trabajo en 3 meses. Ni eso. O otra persona dijo, pero voy a llegar y te voy a dar una tunda mañana. Pues ni eso. Lo porvenir no nos puede separar de Cristo. Cristo nos dará el poder y el valor para estar pegados a Él. Nueva traducción viviente. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Lo dijo en otras palabras, pero muy similar. Biblia, la palabra hispanoamericana. Estoy seguro de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales. Bueno, la nueva traducción viviente sí lo dijo todo completo, 39 y 38. La Biblia, palabra hispanoamericana, solamente el 38. Y el 39 serían: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver a qué se refiere a lo alto. Lo alto se refiere a cosa elevada, es decir, alguna barrera alta, incluso alguna altivez. Algo alto, algo que se ponga con altivez frente a nosotros, tampoco puede separarnos del amor de Cristo. Bueno, algo profundo. Profundo se refiere a algo misterioso, algo que no sabemos. Por ejemplo, como en lo profundo del mar. ¿Qué hay en lo profundo del mar? No hay ser humano que lo sepa. Ciertamente han descendido a las profundidades del mar, pero no han llegado a fondo. ¿Qué hay en el fondo del mar? Nadie lo sabe porque no lo soportamos. No hay ser humano que viva para llegar a la profundidad del mar. Entonces, lo que hay en el fondo del mar es misterioso. Y a veces hay cosas que son todo un misterio para nosotros y no sabemos qué nos depara el futuro, qué nos depara, no sé, cierta situación, hasta en el matrimonio, no sabemos qué nos depara, no sabemos qué anda haciendo el esposo, en algunos casos, no, por eso, en algunos casos no sabemos qué andan haciendo nuestros hijos o el esposo, no sé, X. Y es un misterio, pero ni eso nos puede separar. Dice, ni ninguna otra cosa creada, o sea, ya. Dijo una lista, y si algo se le pasó, concluye, ni ninguna otra cosa creada, es como dijera, etcétera. No hay nada, no hay nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y vamos a ver, podrá. Otra vez, fíjense que viene del griego dunomai. Recuérdense que la otra poder era dunamis, y este es dunomai, o sea que deriva de lo mismo. Pero podrá significa ser capaz o tener el poder de hacer algo. No, nada es capaz de separarnos del amor de Cristo. El amor de Cristo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es igual a Cristo. ¿Quieres saber si Dios te ama? Mira a Cristo. Dios te ama. Y bueno, dice Nueva Traducción Viviente, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado, fíjense, revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. El amor de Dios se revela en su Hijo. Y dice la Biblia, la palabra hispanoamericana, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos de este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la traducción lenguaje actual, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener claro que Cristo no se divorcia. Esto nos debe de quedar claro y también nos debe dar temor por si tenemos pensamientos de divorcio. Dios aborrece el divorcio. Él no lo permite. Él dijo que, cuando habló de esto, dijo que Moisés lo había permitido por la dureza del corazón, por la falta de perdón. Lo que hace que los matrimonios se separen es la falta de perdón. Esto jamás sucederá en Cristo. Cristo nos ha perdonado para siempre. Pero si llegase a dar el caso de que alguien sienta que
que está con Dios y no llegara, es porque Dios jamás la tomó por esposa. Jamás tomó a esa persona para que fuese su pueblo. Porque Dios, como ya dijo, a los que antes conoció, y todo el proceso hasta la glorificación. Así que en Cristo estamos seguras, sí, pero algo que tú tienes que estar segura es que realmente estés en Cristo. Y como dijo el Señor, por sus frutos los conocerás. Cuando una persona tiene el Espíritu, que es todo lo que vimos en el capítulo 8, da fruto, piensa en las cosas del Espíritu, anda conforme al Espíritu, pero si andamos conforme a la carne, debemos evaluar si realmente andamos en Cristo, si realmente ya nos desposamos con nuestro Señor. Como cuando José se desposa con María y dice la palabra, pero no la había conocido. ¿Por qué? Porque era una costumbre desposarse, duraba cierto tiempo, era como decir, eran novios, ya estaban comprometidos el uno con el otro, duraba hasta puede ser 1 año, 2 años duraba, y luego después ya vivían juntos, pero ya eran el uno para el otro desde el momento en que estaban desposados. Nuestro Señor Jesús ya nos ha desposado para que seamos su esposa. Él ya nos ha tomado. Él no se va a comprometer con aquel que no se comprometa con Él. Debemos también comprometernos con Cristo. Él quiere ese compromiso. Ya lo sabe. Él sabe quién va a menospreciar el compromiso y Él no se va a comprometer. No va a prometer y después, pensé que íbamos a estar juntos. No, eso no le va a pasar a nuestro Señor. El Señor sabe quién. Y Él es muy, muy sabio, muy, muy sabio. Jamás se va a comprometer con uno que no llegará al día de la boda. Entonces, Dios es el que hace todo. Dios hace la obra. Dios te ayuda a llegar. Dios te ayuda a estar en la glorificación. Pero Dios quiere corazones que le amen. Corazones realmente entregados a Él. Así que por eso llegamos a esta conclusión. Estamos seguros. Bueno, Pablo llegó a esa conclusión y nosotros debemos estar de acuerdo con Pablo. Estamos seguros de que nada ni nadie, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Bueno, ya terminamos el capítulo 8 y para la siguiente clase vamos a empezar ya con el capítulo 9. Y para terminar vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos afirma y nos confirma, Señor. Gracias porque a tal punto nos amaste, a tal punto que no negaste entregar tu vida en esa cruz. Nos has hecho más que vencedoras, nos has hecho victoriosas, una victoria absoluta, una victoria total, decisiva, por medio de ti, Señor. No seríamos nada, sin ti seríamos perdedoras, pero no lo somos, porque te tenemos a ti, al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias por ese gran amor, del cual nadie nos puede separar. No queremos separarnos de ti, y sé que tú no quieres separarte de nosotros, Señor, y tú nos ayudarás. Nosotros por nuestra debilidad sí nos separaríamos, pero en ti nada nos puede separar, ni nosotros mismos. No hay cosa creada, me incluye a mí, ni yo me puedo separar de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir. Gracias. Yo creo que no hay forma de expresarlo. Gracias, Señor. Gracias por eso. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.